Señor Luis, señor Camilo, ¿cómo les va? ¿Cómo me los trata la vida? ¿Cómo están mis queridos compañeros? Hola Cami, hola Andresito, bien, feliz de verlos para poder grabar un nuevo episodio. Arranquemos. Bueno, arranque usted de una. Oiga, inútil. ¿Es un dato? Inútil dato. ¿Ustedes saben aproximadamente qué porcentaje de los empleados de Google no han asistido a la universidad? No. Creería que, de hecho, pensaba que mucha gente ahí es como los profesionales que son, no sé, que tienen esa frustración de que no ejercieron carreras y ahí encuentran siempre qué hacer. Pero Pues es que hoy dentro en de día todo son profesionales. alguien que sepa programación sin ir a una universidad ya puede entrar a trabajar en esas vainas, ¿no? Exacto, Pero para hace un técnico, hace algo que te dé un título. sí, o sea, en efecto, claro, por eso les dije, ¿qué porcentaje creen o estiman ustedes que hay de estas personas en esta empresa que no han ido a la universidad? No, porque obviamente Yo digo no que un existen, no son 50%. profesionales. Bueno, Cami, ¿le pegas algún Un porcentaje ahí? 30%. Breve. Pues les cuento, aproximadamente el 14% de los empleados de Google no han asistido a la universidad. Y esto es básicamente por una razón muy simple, que están, digamos, como liderando este tipo de empresas. Y es que para ellos, más allá del tener un cartón o un reconocimiento, está obviamente las habilidades que se pueden llegar a desarrollar, que creo que es algo muy interesante, sobre todo con el tema que vamos a llegar a desarrollar el día de hoy, porque es hablar de una técnica, de algo que quizás, digamos que no necesariamente en una universidad no lo van a enseñar, sino que lo podemos aprender en el ejercicio de una labor y justamente Google lo que hace es que valora la capacidad de aprendizaje, capacidad de resolver problemas y el liderazgo y la humildad intelectual que tengan estas personas, así como la capacidad de aprendizaje para poder desarrollar determinadas tareas. Entonces, Venga, yo le ahí les pregunto una dejo. cosa a Yo lo que usted, quiero Luis. es trabajar en Google. Lo otro me... Cuando hacen referencia a ese dato de humildad intelectual, ¿a qué se refieren? Pues yo asumo que debe de ser, yo asumo, No, ¿no? no, 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 Asumo, no, 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 asumo, yo espere, usted no asumo. asume. Ay, vean, este es que asume, Camilo. ¿Cuánto llevamos en este podcast? Es que asumiendo, ¿ah? Pues uno A puede ver, asumir, háblanos desde lo de que usted uno puede asume, a ver. asumir, pero ¿qué tal? Pues sí, porque si ustedes se ponen a pensar en una empresa como Google, uno no puede pretender, si están hablando de la capacidad de liderazgo, yo no puedo pretender ser el sobradito que entonces aquí yo voy a destacar y voy a figurar. Una humildad intelectual es que yo puedo tener la suficiente capacidad y técnica para desarrollar algo, pero no guardarlo solamente para mí. La idea es que pueda yo ejercer esto sobre los demás y compartirlo para poder llegar a un objetivo, pero grupal. O entonces, Bueno, ¿cómo funcionaríamos, señor? si a eso vamos, yo me acuerdo que en la universidad yo conté con una tracamanada de docentes, formadores que no tenían nada de humildad, de este tipo de humildad porque eran súper No, egocéntricos y se creían. estudiar derecho, por ejemplo. Los Ah, sí, usted abogados que estudió son por ahí, ¿no? profesores, entonces también entran con mucha soberbia a las clases. Pero Exacto. bueno, interesante el dato, Luchito. Pues en medio de todo, no. Ya lo tendré en cuenta si voy a entrar a trabajar a Google. Cuando Ahí usted está. una vez vaya a la entrevista a Google, Camilo, la estadística de Bien cuántas humilde. personas que no. Dime, dínola. Ah, bueno, un Bien. amigo me contó. Humilde e intelectual. Bueno, humildes, señores, yo les quiero entonces presentar a nuestra invitada de hoy, que siento que en realidad es una invitada bien especial Bueno, a ver. y le pega al perro porque me pasó algo muy curioso cuando tuve mi primer, digamos que, acercamiento con la invitada, no directo. A mí me hablan de ella y me dicen, es que es una partera. Y cuando yo a ustedes les digo partera, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Qué es lo primero que se imaginan? La viejita de la cuadra que ha traído hartos chinos. Sí, ha traído muchos niños al mundo, Ujú. pero una Ay, no, persona que. mayor. Nada, pero qué pena con ustedes, La pero eso. partera del pueblo. Sí. Pero es que eso también sí es vivir como en el pasado. Entonces, según ustedes, la partera tiene que ser una venerable anciana de 90 años. No, no Pasan Fíjese con que es solo esos que venerable anciana por estereotipos. la experiencia de tener varios niños al mundo, ¿no? Sí, fíjese que es un tema de preconcepción, sobre todo cultural, porque obviamente el término per se es como, puede ser hablar de un doctor que trae niños al mundo, pero usted ya lo refiere a una clínica, lo aplica a un contexto. Sí, pero Pero cuando si usted ya dice es, partera, inmediatamente me remito a esta señora de 80 años que viene de un pueblo súper escondido y que es la señora que ha traído
Niños al mundo. con bajos Ujú. recursos, Ajá. con lo que se pueda ahí, con Sí. mantas, con todo, mejor dicho, y son unas duras, pero sí tienen como su Pero hoy, trascendencia, sí. pero hoy les cuento que hoy se les va a caer su teatrito. A ver, a ver, a ver. Porque resulta que la invitada que traigo hoy pues rompe con muchísimos de todas estas preconcepciones, entre otras porque, adivinen qué, es una millennial, es de la de nosotros, No, viene de de nuestra generación, nosotros, entonces calcule, somos es una parteras persona, también, Dios mío, Caray. ya es, somos es- viejitos. es una persona muy joven, ¿no? Pues usted que es el mayor del grupo, Camilo, que ya Yo soy tiene el como unos 40. mayor, Sí, si usted ya usted tiene como sabe, 40, ¿no? bueno, ay, está tan exagerada. Bueno, a Uy, lo que pero íbamos, entonces, cálmense. Bueno, póngale cuidado. Les voy a usted tiene presentar María Victoria 41. Acevedo. Ella es partera intercultural. Acuérdenme preguntarle ahorita qué es intercultural. Canalizadora, instructora de yoga, yoga prenatal y yoga para niños. Cuenta con casi 10 años de inmersión con diferentes maestras de diferentes comunidades originarias. Cuenta con experiencia en nacimiento positivo, en paz, conexión profunda, soberanía y armonía a través del acompañamiento en la gestación del parto y posparto. Medicina placentaria, oye, eso es interesante, yo he escuchado mucho sobre la medicina placentaria. Y sanación holística para cualquier persona a través de la canalización y la radiónica. Anoten ahí, radiónica, por favor. Ujú. Alineación de chakras, limpieza áurica, sanación de los 4 cuerpos, anótense los 4 cuerpos, ajustes de reestructuración sacrovental, me hacen en forma ventral, Luis, me anotas ahí por favor. Productos de herbolaria para la salud de la mujer, no sé si lo voy a decir bien, Hatha Vishasa, Kundalini, Yoga y Mindfulness para niños. Mejor dicho, esta vaina es una cosa, peor dicho, hoy vamos a aprender un montón. Entonces, señoras y señores, Luis y Camilo, estimados oyentes, yo quiero darle el paso a Victoria. Victoria, muy buenas tardes, muchísimas gracias por habernos acompañado en Victoria, este, bienvenida. Hola, aceptando la Victoria. invitación. Y bueno, pues yo no Hola a sé, todos, chicos. Muchas gracias por la invitación. Hola Andrés, Luis, Camilo. Feliz de estar aquí con ustedes. no, qué rico, gracias a ti por habernos aceptado. Pero bueno, entremos en materia. Entonces, ya te hice una presentación, pero para la gente que nos escucha, cuéntanos un poquito así como super light. ¿Quién eres tú y a qué te dedicas? Bueno, ya como lo decías hace un rato, soy partera intercultural, es decir, que me he formado con parteras tradicionales de diferentes comunidades indígenas. Y también me he formado pues con ginecobstetras, he tomado también formaciones con fisioterapeutas de abordajes terapéuticos prenatales, también he tomado formaciones acerca de la medicina placentaria y todo esto basado como en métodos científicos y también desde la partería tradicional. Y bueno, soy canalizadora, entonces pues mi trabajo se facilita mucho en el sentido de que puedo conectar muy fácil con los bebés y sentir exactamente cómo están, cómo va todo. Entonces, pues nada, así es a grosso modo. Soy instructora de yoga también, de yoga para gestantes, para niños, y doy clases de vinyasa, ashtanga, kundalini. Sí, eso Oh, básicamente. bueno, qué interesante. Pero ¿dónde tú empiezas como a ejercer esa? Porque unas veces uno empieza a explorar qué quiere hacer, estudiar, bueno, muchas cosas que quiere aprender y cuando ya realmente lo empiezas a poner en práctica, te das cuenta y vas cogiendo toda esta línea espiritual que combina todo lo que pues, nos estás contando ahorita, cómo empieza todo eso y lo empiezas a enfocar como en esa parte de traer al mundo y sobre todo que es algo muy bonito porque es fortalecer esa parte espiritual desde que nacemos, ¿no? No como nos las inculcan cuando nosotros somos niños y nos llevan a los cultos y el tema de la religión, sino de una forma que te conectes con la luz, ¿no? Sí, sí, ¿me repites la pregunta, porfa? Está un poquito caído el internet. Que lo Está que te lloviendo decía es que bastante por acá. lo que te decía era que cómo empieza esa conexión
Y esa práctica para que realmente lo vayas enfocando con los nacimientos y con el tema de la parte espiritual, para desde que nacemos estemos conectados con eso y se fortalezca esa parte espiritual en nosotros. Y yo complemento la pregunta de Camilo, y tú siendo Ujú. tan joven, ¿a qué edad empiezas a tener este acercamiento con eso? ¿Cuándo y por qué, no? Bueno, empezando, bueno, desde muy pequeña tengo memoria de conectar con seres que no están tan de este lado, ¿no? Aquí en la 3D. Nací siendo medium, entonces para mí era muy fácil conectar con ver el aura, sentir muchas cosas que normalmente pues la gente diría como qué raro, ¿qué es eso? Entonces para mí era algo habitual, ¿no? Digamos, cuando estaba muy chiquita me acuerdo estar en el colegio jugando con la mano y jugando con el aura de la gente, ¿no? Y hablando con otros seres que no estaban aquí presentes, ¿no? Hablaba mucho con mi abuelo paterno y mi abuelo murió cuando mi papá tenía como 17 años. Entonces, pues no eran cosas muy comunes, sino es algo que normalmente uno cuente. Mi mamá también es muy sensible, mi mamá es fisioterapeuta y de ella también he aprendido muchísimas cosas y ella también tiene una sensibilidad impresionante para sentir muchas cosas, ¿no? Entonces ella me decía, no le hables a nadie de eso, no le cuentes a nadie, quédatelo para ti. Y bueno, ya como en la adolescencia dije, no, tengo que hacer algo con esto porque me voy a enloquecer. Entonces empecé investigando, meditando, desde muy chiquita hacía meditación sin saber que hacía meditación. Cuando ya empecé a hacer yoga, pues el yoga llegó a mi vida así súper bonito porque yo era muy inquieta en el colegio, hacía gimnasia. Y una vez en el barrio con los amigos me subí a un árbol y me caí y me partí el coxis. Entonces, después de eso, mi mamá pues me empezó a hacer fisioterapia, pero pues me estaba dando como depresión, ¿no? Y estaba muy chiquita, tenía 8 años. Entonces mi mamá me metió a una escuela de yoga y no solo pues me ayudó a nivel físico, sino también a nivel emocional, a nivel mental. Me ayudó muchísimo a controlar mucho esa parte energética, esa sensibilidad tan fuerte que tenía, porque todo me afectaba, todo. Si alguien llegaba de mal humor, de una lo sentía como dentro de mi cuerpo. Si alguien estaba muy sensible o tenía ganas de llorar, yo lloraba. Entonces también el yoga pues me ayudó muchísimo a canalizar como todas esas cosas que estaba sintiendo. Entonces, bueno, empezó desde ahí. Empecé también a ir a templos, estuve con gnósticos, budistas, con Krishnas, bueno, de todo un poquito, investigando, leyendo mucho, y ahí empezó el camino. Ya después de que conozco las culturas ancestrales, como que me enamoré un montón y dije, bueno, me voy por acá. Entonces empecé a tomar medicina, a tomar remedio, a caminar con las abuelas. Las abuelas siempre han tenido como que veían en mí algo diferente. Entonces me decían las abuelas como, ven, vamos aquí a la huerta de las plantas, ven, te enseño, mira, a utilizar esta planta, esta otra. Sí, muchas de las plantas que utilizaba también lo hacía de forma intuitiva. Y pues las abuelas ya me empezaron como a guiar, ¿no? Sin yo estar pidiéndolo, sin yo estarlo como llamando, y ahí empezó. Y en cuanto al nacimiento de los chicos, yo daba clases de yoga para gestantes en un instituto y me enamoré de las embarazaditas, me enamoré total. Y en ese momento yo estaba estudiando artes plásticas y quedé en embarazo. Y bueno, estaba así como súper emocionada que mi parto fuera en casa, mi partera estaba en el Putumayo, yo dije, bueno, vamos a ver cómo se da todo, pero la verdad me tocó un parto, mi bebé nació a las 36 semanas, un parto a término, un embarazo a término, perdón, son 40 semanas. Mi bebé nació a las 36, mi partera no alcanzó a llegar, mi compañero se asustó, yo le dije como, yo me siento completamente preparada para tenerlo en casa, y él me dijo, no, nos vamos para el hospital. Entonces nos fuimos al hospital y presencié en carne propia lo que era la violencia obstétrica.
lo que era que tu cuerpo ya dejara de pertenecerte y que fueras simplemente un número más dentro de una institución. Entonces, para mí fue tremendo, fue terrible. O sea, que me quitaran absolutamente toda la ropa, que me rompieran fuente, el frío del hospital, el trato de la gente, del personal de salud. ¿El bebé nació por cesárea o parto natural? Imagínate que estuve desde ese día a las 11 de la noche en trabajo de parto y al otro día, pues muerta del frío. Ahorita si quieren les explico un poco de qué se necesita para que haya una experiencia positiva de parto. Pero en mi caso, en ese momento estaba muerta del frío, el papá de mi hijo peleando con otros manes porque la bata no me cerraba y todo el mundo ahí mirándome el trasero y yo ahí tratando de moverme en medio de lo que podía con un montón de cables, conectada a suero y un montón de cosas. Y al día siguiente todavía no había dilatado bien, estaba muerta del frío, muerta del dolor. eh, Me encerré en un sitio donde hacían nebulización. Mi parto fue terrible, no sé si sea bueno contar. Sí, tranquila, no, Y no, ahí me puse como una camilla y me puse a hacer lo que sabía que me iba a ayudar en el trabajo de parto, ¿no? Entonces me puse a moverme libremente, me puse a cantar, nada, y en ese momento la dilatación avanzó hartísimo. Y ya estaban golpeando la puerta, entonces cuando abrí yo dije, yo creo que ya estoy, ya estoy lista ahora sí. Y me subieron a piso y cuando subimos habían más de 10 parturientas, todas ya para parir, y solo había un ginecólogo. Entonces fue tremendo. A mi compañero no lo dejaron entrar, no pudo entrar el celular. Mi familia pues vivía lejos. Entonces, sí, entonces tuve una experiencia no muy positiva de parto. Nos iban despachando a todas por cesárea sin importar cuánto teníamos de dilatación. Yo llegué a casi a 10 de dilatación, yo ya podía sentir a mi bebé y pues nada, me hicieron cesárea. Mi suegra firmó el permiso, ni siquiera yo. Entonces, ahorita que conozco de los derechos que tenemos para gestar, para el preparto, para el momento del parto, pues me doy cuenta de que fue un total atropello, ¿no? Y Claro. que, y que hubiera sido hasta denunciable todo lo que sucedió, ¿no? Entonces ahora pues siento como esa necesidad de ayudar a otras mujeres a que tengan una experiencia diferente y una experiencia positiva de parto, porque ninguna mujer debería someterse a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, Ok, Sí, yo, entonces, yo- dame un segundito, Luis, como para ir recapitulando, para tener la cronología de la situación. Entonces, tú de niña sientes como que eras abierta, eras sensible a todo el tema de las auras, sabes que jugabas con eso y hablabas con entes, pero pues tu mamá que lo sabía te decía no, no oiga nada, no cuente nada. El mundo no está ujú, preparado para ti. Luego tú creces, tienes el acercamiento con las mamás, te entras en el tema de yoga, ¿te entiendo? Sí, voy bien. ujú. Y no es sino hasta cuando tú tienes tu bebé que tú sientes ya el llamado de la vocación a decir, yo tengo que hacer algo para que esta experiencia que yo viví no la sufran otras madres. ¿Sí? Vamos bien ahí. Sí, bueno, antes de empezar a dar clases para gestantes, yo me había formado en Happy Yoga en Bogotá, me había formado como instructora de yoga y me encantaba dar clases en general. O sea, a mí el yoga me encanta, lo amo. Y empecé por casualidad con clases de yoga para gestantes con una maestra aquí en el Quindío y empecé a trabajar de la mano con ella, a aprender mucho con ella y ahí empecé. Y ya después de que quedo en embarazo, empiezo como a hacer muchas, como investigar, sanar muchas cosas a nivel del útero, bueno, darme cuenta de muchas cosas que nosotros como mujeres estamos guardando ahí dentro de nuestro útero. Y digo, uy, esto es demasiado, esto es un mundo supremamente grande. Después sí, nace mi bebé y digo como, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Entonces formamos una fundación que se llamó la Fundación Nacer, en donde intentábamos con mi maestra darle como el conocimiento a las personas, ayudarles con un plan de parto, con conocimientos prácticos, herramientas prácticas para que las mujeres supieran qué iba a pasar en el momento del parto, ¿no? Cómo se mueve el cuerpo en el momento del parto.
Entonces empezamos a abordar todos los temas con relación al parto y transformar un poco esa mirada tradicional de la medicina alopática, en donde mirábamos al cuerpo de una forma más completa, ¿no? Que todo también tiene que ver con la parte emocional, mental, espiritual, ¿sí? Que esa mamá para entrar en un trabajo de parto tiene que estar en armonía, que son exactamente las mismas hormonas que una mamá necesita tanto para el coito como para el parto. Entonces, entendiéndolo desde ahí, pues toda la visión cambia, ¿no? Entonces, después nace mi bebé y yo decido irme a viajar. Me fui a viajar por Sudamérica y me fui a conocer otras abuelas cuando ya mi bebé estaba un poquito más grande. Y en un tiempo fui a ver una mamita que se llama la mamita Martina Mamani en Cusco, en Perú. Y con ella hago una limpieza de útero súper profunda, donde me llega la visión de la partería. Entonces ahí ya dije como, wow, o sea, por algo es que me llama tanto trabajar con las embarazadas y por algo me llama tanto trabajar con los bebés, no solo por el hecho de ser también mamá en ese momento, sino ya lo venía caminando, como me decía la abuela en ese momento. Fue una limpieza como de una semana, de hacer muchos rituales, temazcal, bueno, varias actividades que hicimos toda esa semana, toque de tambores, bueno. Y el último día fue precisamente una ceremonia en donde la mamita nos llevó a través de una meditación súper profunda. Estábamos en una maloca, el fuego grandísimo. Que pues ya todo digamos que tú te empiezas a encaminar, pero yo sí quiero saber la posición de tu pareja, como tú hablabas en el hospital que tu suegra tomó las autorización para el tema del parto. Tu esposo también es como de tu misma ideología, de tus mismos pensamientos, ¿sí? ¿No? Y ahí Nada no, que ver. porque digamos que estamos en un momento donde lo que tú haces encaja perfecto para este momento en que las personas son más abiertas con otro tipo de cultos, ellos quieren explorar, de pronto ya el tema de la religión no los llena como antes, entonces quieren hacer muchas cosas. Y este tema es muy bonito porque, por ejemplo, ya encontramos más gente que practica yoga, que hace meditación, la gente es más consciente que fortalecer el espíritu es muy importante para nosotros. Pero antes no se pensaba así, entonces ahí sí queda como ese choque generacional con las personas que todavía siguen pensando diferente y pues uno entrar con estos temas les parece a veces, no sé, que uno está loco, no sé, ¿sí? Es muy... Y cuando te tocas con una pareja, pues te pueden amar mucho y respetarte, pero no sienten lo mismo que tú puedas llegar a sentir, que es importante fortalecer esa parte y además que tú estás ya tomándolo como una profesión en tu vida. Sí, la verdad pasa bastante que la gente se pregunta y dice, ¿qué? ¿Partera? ¿Cuántos años tienes? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa contigo, no? La verdad sí genera muchas opiniones, pero en general, eh, como desde la ignorancia, como desde la falta de información acerca del tema, entonces la gente dice como que, pero eso no puede ser, los partos deben nacer, los niños deben nacer en los hospitales, ¿no? Entonces sí, es bastante complejo el tema con relación a cómo lo toma la gente, ¿sí? Es complicado. Y también la relación que tenemos que tener con las instituciones, que tratamos de que sean, pues, lo más amenas posibles, pero muchas veces cuando vemos casos de violencia obstétrica en un hospital o en una clínica, decimos como, ven, no, perdón, pero hay una ley de parto, está el decreto 3280, está esto que dice que las mujeres tienen derecho a ta. Entonces, bueno, nosotros habíamos pasado un plan de parto, este es el plan de parto para que ustedes tengan en cuenta de que pues tienen que tener ciertas... eh, hay que tener un respeto grande hacia esa mujer, ¿no? Porque es el único momento en que la mujer prácticamente que pierde la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo.
por el hecho de parir, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero tú tuviste siempre el apoyo de tu pareja, ¿sí? ¿O no? ¿O ahí fue la No. controversia? Sí, no, sí, sí éramos bastante diferentes y jóvenes, sí, yo parí como a los 20 y algo. Entonces, en un momento la relación estuvo muy difícil y bueno, decidimos cómo cortar la relación. Entonces, él tenía que terminar su carrera, yo decidí, después de que nació mi bebé, yo dije, nada, no voy a continuar con mi carrera. Entonces, pues fue una búsqueda muy profunda, muy interna. Mi familia tampoco apoyaba mucho la idea, ni la familia de él. Sí, fue un tema complejo. Pero hoy en día siento que ha sido un regalo supremamente grande también. O sea, el ser tan fuerte, el decir como, no, esto es lo que yo quiero y sé para dónde voy, sé qué es lo que estoy haciendo. Entonces, pues nada, me siento como muy poderosa en ese sentido, ¿no? Muy... Ok, entonces continuamos en tu viaje. Ujú. Sí, entonces, bueno, Luis, no sé, ¿vas a preguntar algo? Sí, no, pues que retomemos esa parte y vamos en el último día de la sanación de útero que te estaba haciendo. ¿Me recuerdas el nombre, mamita qué? ¿Martina? Sí. Martina Mamani se llama ella. Martina Mamani. Mamani, ok. Mamani, Listo. ajá. Entonces íbamos en el último día en el ritual y ahí, pues por favor, cuéntanos un poquito. Y bueno, para resumir un poquito la historia, yo soy muy sensible, soy canalizadora, entonces muy fácil salgo y puedo ir a dimensiones muy, a veces un poquito lejanas, ¿no? Entonces con la abuelita pasó que, bueno, estaba acostada boca arriba, la abuelita cantando. Y de un momento a otro siento que empiezo como a soltar un montón de cosas a nivel del útero, relaciones pasadas, incluso cosas que estaba cargando de mi mamá, de mi abuela. Entonces empecé como a ponerme las manos en el útero, a también hacer como un recito por todas mis ancestras, ¿no? Entonces fue muy bonito, muy poderoso. Y en un momento siento que me quiero sentar hacia el fuego, como lo hago también como cuando voy a tomar yagé. Si siento que me voy muy, como que la pinta me está llevando, entonces me acerco al fuego. Y en el fuego, pues ya empiezo a respirar, a sentir el fuego y en un momento siento que hay como una especie, esto les voy a contar, es re loco. Dale, dale, Siento que cuéntale. el fuego Tú empieza tranqui. como a respirar conmigo, ¿no? Como si estuviéramos respirando al unísono y siento una necesidad como de danzar. Y empiezo a danzar a través del fuego y nada, del fuego, del centro del fuego, empieza a salir como una especie de flor, ¿no? Se va abriendo una especie de flor, parecía como un girasol o una flor de loto. Y de ese centro de esa flor se empieza como a mover, como a abrir lentamente, muy pequeño, y luego se va ampliando, y empieza a salir como algo oscurito, ¿no? Y empiezo también a sentir como un sonido como muy gutural, ¿sí? Ya en un momento dejado de sentir como la voz de la mayora que estaba alrededor de nosotros cantando, con otras dos mamitas que en embarazo que estaban tocando los tambores. Y en un momento empiezo como a sentir un sonido como muy gutural, como muy... Ah, uh, no, entonces empiezo como a sentir que me muevo a través de la danza, con el sonido. Y nada, en medio del fuego, esa flor se empieza a abrir y va saliendo como una especie, como la cabecita de un bebé. Siento que la gran madre, no sé si hayan tomado yagé o algo, que hayan sentido como esa energía de la madre tierra. Aún Siempre, no, siempre he pero querido sí, hacer esa algo. experiencia. Pero Te sí lo toca, recomiendo es si algo que quieres toca hacer. hacerlo. Sí. Y bueno, ya en anteriores tomas había tenido como como esa experiencia de haber sentido, incluso desde dentro del cuerpo, haber sentido a la gran madre, ¿no? Entonces siento que en un momento ella me pone las manos en este ritual, no hemos tomado nada, no hemos tomado yagé, nada que nos sacara de la conciencia, o sea, estábamos en el aquí, en el ahora.
Y yo siento que la gran madre me lleva las manos como hacia el fuego y sale como la cabecita del bebé, sale el cuerpo, empiezo a sentir como el peso de ese cuerpo, el calor, la humedad, cómo va recorriendo el líquido amniótico en mis manos. Y no me había dado cuenta, pero la mamita estaba atrás mío. Me estaba poniendo los fluiditos, me estaba poniendo la guaira y me va diciendo al oído, me dijo, ahí te van mostrando el camino, ¿no? Entonces me puso la mano así en la frente y me acostó y bueno, empecé a llorar súper profundo. Sentía como el bebé ahí en el pecho todavía y sentí como que lo entregué, ¿sí? Y bueno, hablando con la mamita, ella me decía como que eso, ahí me estaban mostrando el camino hacia la partería. Con otras mamitas también me decían, con otra mamita, que la mamita Susana, una partera puertorriqueña hermosa que la amo muchísimo, con la que también he aprendido mucho, ella me decía, ahí estabas volviendo a tener tu propio parto, ¿sí? Vicky, ven, Sanando pero tu propio parto. la gente que nos está escuchando, cuéntanos un poquito, regálanos un poquito de contextos. Cuando tú hablas de mamitas, ¿a quiénes te refieres? ¿Qué son estas Las mujeres? mayoras de diferentes comunidades, ¿sí? A las mayoras, a las parteras de diferentes comunidades, de cariño les decimos abuelas o mamitas, Y ellas ¿sí? son las señoras responsables de los partos, me imagino. ¿Sí? Son. Ellas son, sí, ellas han acunado a las parteras más jóvenes en el proceso de aprender todo lo relacionado con la gestación, el parto y el posparto, la herbolaria, la ginecología Las duras que maternal. capacitan, mejor dicho. Sí, sí. Victoria, yo tengo ahí una duda frente a eso que estás exponiendo de las mamitas y es qué tipo de, digamos, como qué tipo de culturas fueron estas de donde tú pudiste como beber, ¿no? Y estar acompañada de las mamitas, porque si hay algo muy particular, digamos, un elemento de lo que tú estás describiendo, y es que estamos hablando de comunidades que por lo menos le están dando un lugar al matriarcado, ¿no? O sea, la importancia de la mujer dentro de todo lo que es como el contexto cultural, que no está en todas las, digamos, como en todas, pues en todas las comunidades. Entonces sí me gustaría un poco que nos dijeras, justamente también para eventualmente poder ir entrando en toda esta dinámica de cómo tú pues empiezas a labrarte este camino, ¿no? Y empiezas justamente pues a empoderar a las mujeres. Ujú. Bueno, lo que te contaba hace un rato fue empezar mi búsqueda hacia diferentes comunidades y encontrar en diferentes culturas, encontrar muchas mujeres supremamente sabias que sin estarlo pidiendo empezaron a transmitirme ese conocimiento. Entonces hay mujeres NASA, MISAC, también aprendí con mayoras de las comunidades con Azoparupa, en Buenaventura, que ya son parteras afro. Pero también en todo Colombia hay muchísimas parteras, ¿sí? Hay muchísimas parteras de origen indígena, de origen raizal, afro, y también parteras campesinas que también por tradición han llevado la partería en sus familias, ¿sí? Y bueno, estamos las parteras interculturales que aprendemos un poco de todas estas mayoras, ¿no? Y en mi viaje por Sudamérica también estuve con varias parteras. Lo que te contaba en Cusco, en Ecuador también estuve como aprendiz de una partera española, que también es joven como yo. Y ella aprendió con diferentes mayoras en otros territorios, en Centroamérica, en Indonesia, en Tailandia, en la India. Esta mujer ha caminado muchísimo y ella trabaja ahorita como matrona en Europa. Trabaja, creo que está ahorita en Francia. Ujú. Vale. Es algo que la partería, por ejemplo, en Europa se normaliza bastante, ¿no? Sí, allá las parteras son las que hacen en el norte de Europa. Las parteras son las que hacen los estudios científicos, las que publican en las revistas científicas, eh, ¿sí? Las que llevan como la parada allá. Tan Entonces, raro a las Colombia mujeres llegando. que van a entrar en un proceso de gestación llegan a conectar con una partera y miran si emocionalmente, cómo se sienten con ellas, todo, ¿no? Entonces, todo el proceso de gestación lo llevan con su partera
con su matrona, le dicen allá matrona, y también con los controles con ginecólogo, pero en el momento del parto es la partera, la matrona, la que está ahí acompañando el parto. Y bueno, están dentro de la institución que cualquier cosa, pues ahí están los médicos, los ginecólogos y demás. ¿Cómo se dice matrona en inglés? ¿Big Mama o algo así? Se dice midwife. Ah, midwife. Ok. Estándar, eso Midwife. será porque. No, pues pregunta random. Me surgió acá como de Me gusta matrona en en francés inglés. porque en general en italiano. Ven, y entonces, bueno, ya pasamos un poquito de tus motivaciones y tus inicios en este, y cuéntanos cómo fue tu primera experiencia cuando recibiste ese primer niño de otra mujer, ¿cómo fue? Em, Ay, fue bastante hermoso. O sea, todos los partos que he acompañado han sido como, siempre me sacan lágrimas. Es demasiado lindo acompañar estos procesos. Es muy bonito. Estaba acompañando precisamente el parto de la hermana de Ana, Sarañana, la partera española. Estaba ahí acompañándola en su proceso de gestación y todo. Y ella me dijo, no, yo quiero que estés en mi parto. Em, Uy, es que Decías, en un tiempo fueron muchos acompañamientos. Creo que se me pierde cuál fue el primero. Qué horror. Háblanos del que más, o del que más, perdón, del que más te haya impactado, el que más te haya como, o como que te haya conmovido más por alguna situación particular. Ujú. Un parto orgásmico que presenciamos en la montaña con mi amiga Ana. Una familia muy bella, ¿no? Tomaron muy juiciosos sus clases prenatales, estaban haciendo una casa en la montaña. El chico me acuerdo que era de Irlanda, estábamos en un pueblito cerca de Vilcabamba, cerca del Ecuador. Y me acuerdo que habían en el baño, habían hecho como una cúpula, ¿sí? Toda la casa era en técnica del COP, que es una técnica en barro, y en la casa habían hecho como una especie de cúpula de cristal, ¿sí? Y una bañera. Entonces, cuando llegaba la luna llena, dependiendo de la etapa del año, la luz de la luna atravesaba la cúpula y llegaba ahí como hacia la bañera. Y justo para el parto, pues así fue, ¿no? Se sentía la luz de la luna ahí encima. Y días antes del parto, ella me contaba que había estado con su compañero y que le había quedado una sensación súper orgásmica en todo el cuerpo. Ella me decía, yo antes nunca había practicado yoga ni meditación, nada, quién sabe cómo mira en el parto. Em, pero eso, súper juiciosa, súper conectada con sus clases y el compañero también, una pareja muy, muy conectada. Entonces fue una experiencia bastante bonita. Y sí, y días antes ella había estado con su compañero y ella me contaba que había quedado como con una sensación orgásmica en todo el cuerpo, o sea, en todo el cuerpo, o sea, que ella la tocaban y vibraba todavía, así como, como un escalofrío así tremendo. Y justo para el momento del parto ella todavía estaba así como con esa sensibilidad así súper fuerte. Y el compañero había preparado un espacio súper precioso en la tina, con flores, así con pétalos de rosa, en la habitación también. Entonces fue bastante lindo, ¿sí? Llegamos con Ana y me acuerdo de que ellos estaban ahí en la bañera, él estaba detrás de ella, así como echándole la agüita así en los brazos y ella delante de él así embelesada, así supremamente conectada en ese momento. Y, y nada, ella me decía que en vez de sentir contracciones, o sea, como dolor, ella sentía como que el cuerpo se estaba expandiendo, sentía como un calor, pero no era doloroso, era placentero. Y en ese momento estaba ella ahí como con súper empoderada, revisamos signos vitales de ella, de bebé, todo. Y bueno, con la partera dijimos, bueno, ellos están bien en su proceso de parto. Si llegaran a necesitar, estamos aquí al lado, que el baño quedaba dentro de la habitación. Entonces nos sentamos a tejer dentro de la habitación. Y ellos estaban ahí como en su trabajo de parto. Ella estaba tan empoderada que le dimos como ese espacio de conectar con su pareja, de estar en ese momento tan íntimo. Y en un momento siento que el chico ya empieza a llamarnos. Me dice como, ya es hora.
Y cuando entramos a la habitación, sí, ella ya estaba, cuando entramos al baño, ya estaba en expulsivo. Entonces le pusimos las manitos para que ella misma recibiera a su bebé. Su compañero estaba detrás sosteniéndole el torso y en el momento en que empezó a salir la cabecita, ella simplemente hizo como un sonido supremamente placentero, fue como un ¡ah! ¿No? Y nada, así empezó como las contracciones de pujo y salió el bebé y bueno, ellos estaban ahí como muy conectados y nosotros también en un estado de oxitocina súper grande porque la oxitocina es la hormona que se segrega en ese momento para que el parto se dé y todas las personas que están ahí en el momento del parto, si están conectadas con el proceso, pueden experimentarlo también, sentir esa expansión, sentir esa hormona del amor, ¿no? Tan fuerte y tan poderosa. Entonces, sí, me acuerdo mucho de ese parto, fue súper, súper bello. Bueno, y digamos que ya pasé atravesando ese camino, sí quiero saber entonces por qué es tan importante no ver el parto desde tu visión, no como una experiencia netamente médica, como tuve mi hijo en la clínica Santa Mónica, ¿sí? Y ya, Ujú. entonces ya. Claro, se sabe que hay cosas en donde que son como de eh, elementales, como que apenas el bebé nazca, se le ponga la mamita, eso, pero yo que por lo que te estoy escuchando, creo que la experiencia en realidad sí va muchísimo más allá que hacer que la mamá tenga las contracciones, dilate y expulse al niño, ¿no? Entonces Ujú. háblanos un poquito de eso, cómo se puede generar conciencia a través de eso, pero qué es lo que pasa, o sea, cuál es este componente energético espiritual que sucede ahí y por qué es tan importante, obviamente desde tu visión y qué fue lo que te llevó hasta el punto de decir, voy a ser partera. Ujú. Bueno, mirar el parto desde una forma más holística ayuda también a entender de que no somos solo un cuerpo físico, ¿sí? No somos solo esto que se puede percibir, sentir a través del tacto de la vista, sino que algo muchísimamente más, mucho más profundo, ¿no? También hay una implicación emocional, mental, importantísima para que ese parto se dé de una forma positiva. Entonces, el cambiar la forma en la que se está viendo el parto es una necesidad supremamente grande, ¿sí? Para las familias más que todo, para esa mamá que está pariendo ese bebé. Ese bebé solo lo va a parir una vez en la vida. Puede tener 2, 3, 5 partos, pero cada parto va a ser una experiencia supremamente diferente y es un ser completamente diferente. A nivel espiritual estás dando a luz, ¿no? Y ese dar a luz es recibir toda esa luz universal y pasarla y entrar dentro de tu cuerpo para materializarla, ¿no? Pasarla desde el espíritu hacia la materia. Entonces es un momento donde se debe ritualizar, donde se debe mirar de una forma mucho más espiritual para que también haya ese respeto a ese ser que está llegando, ¿no? Sí, hace poco también veía como un video de unos médicos cogiendo un bebé súper prematuro y haciendo un TikTok con el bebé y me pareció supremamente impactante. Y esas cosas todavía pasan, ¿no? Como que esa falta de respeto hacia el recién nacido es supremamente grande, ¿no? Y que traten a la mujer simplemente como un cuerpo es bastante triste y eso puede generar en ella un posparto completamente complicado, no solo a nivel físico, porque pues el acelerar el trabajo de parto poniendo misoprostol o poniendo oxitocina o la epidural, ¿no? Estos medicamentos que ponen para acelerar el parto, tienen repercusiones en el cuerpo y tienen repercusiones también a nivel emocional y a nivel mental en las madres. ¿Sí? Y en el bebé y en el recién nacido también. Entonces, esa importancia de no medicalizar, de no generalizar los partos es supremamente importante. Cada mujer es un mundo completamente diferente y ella debe tener la capacidad de poder decidir cómo quiere que sea su parto. ¿Sí? Está dentro de su autonomía y está dentro de sus derechos el poder decidir, ¿no? Cómo quiere que sea su parto, quién quiere que sea esa figura que la esté acompañando en el momento del parto, que le dé ese apoyo emocional,
Sí, está comprobado a nivel científico de que una mujer que está acompañada en todo el proceso de gestación, parto y preparto y parto, pues tiene mucho menos riesgo de necesitar algún tipo de medicación, de necesitar algún tipo de intervención eh, y más un tipo de cirugía como una cesárea, ¿no? Entonces, el simple hecho de tener un acompañante es bastante importante para esa mujer en ese momento. ¿Sí? Es un momento donde las mujeres estamos en total vulnerabilidad y, y debe ser importantísimo la compañía, el sentirse acompañada en ese momento, el sentir que es dueña de su cuerpo y que puede decidir, decir, no, este medicamento no me vas a hacer una episiotomía, ¿sí? Poder tomar sus decisiones sin sentirse señalada, juzgada o, o infantilizada también. Victoria, a mí me gustaría que quizás también nos dieras, sí, como que pudieses profundizar un poco, ¿no? También con dos temas particulares. Uno, tú nos hablabas un poco de ese nacimiento positivo, ¿verdad? Y creo que es un poco todo este discurso que tú nos estás dando, ¿no? Sobre el empoderamiento, sobre el poder de decisión que deben de tener las mujeres, no solo sobre su cuerpo, sino también sobre todo el plan, pues, de parto, ¿no? Pero pues también de todas las opciones que tienen pues antes de y después de y obviamente durante. Entonces sí me gustaría que profundizaras un poco también en estos elementos y adicionalmente que también nos pudieses hablar un poco acerca de esta medicina tradicional que de una u otra forma es en el camino en el que tú te has venido labrando, ¿no? Y si esa medicina tradicional que tú has, digamos, incorporado, ¿no? Dentro de todo este acervo de tu labor como partera, solamente deviene de todas estas experiencias que tuviste con todas las otras parteras, con las mamitas, o si también tuviste algún otro tipo de formación que te permitiera obviamente pues ir adquiriendo todos estos conocimientos. Bueno, sí, bueno, te respondo. Hay unos principios de lo que es el parto respetado, que esto está desde la Organización Mundial de la Salud, y pero te los quiero nombrar para que entendamos un poquito de que no es una cosa así que nos hayamos inventado las parteras o, sí, sino Súper. que la verdad tiene un apoyo desde la Organización Mundial de la Salud, tiene apoyo científico, en Europa también la forma de nacer es completamente diferente. Entonces, estos 5 principios del parto respetado son, el primero es la autonomía, lo que les decía ahorita, que las mujeres deben poder ser protagonistas de su propio parto, que tienen el derecho de estar bien informadas para tomar decisiones responsables sobre su cuerpo, ¿sí? Entonces, esa autonomía debe respetarse dentro del ambiente de parto. El segundo es la naturaleza, ¿sí? Que el proceso natural del parto y sus necesidades deben ser respetados para que este suceda de forma segura, fisiológica, saludable, en medio de lo que cabe también, ¿no? El tercer principio del parto respetado es la compañía. Entonces, durante todo el trabajo de preparto, parto y posparto, las mujeres tienen el derecho de decidir qué personas desean tener cerca para recibir un apoyo emocional constante, ¿cierto? El cuarto principio de lo que es el parto respetado es la evidencia. Entonces, los beneficios de cualquier procedimiento realizado sobre los cuerpos de las mujeres deben estar respaldados también por una evidencia científica para evitar que este tipo de prácticas pues pongan en peligro la vida de la madre y del bebé, ¿sí? Muchos de los procedimientos que se realizan en las instituciones se hacen por protocolo, ¿sí? Pues a nosotros nos enseñaron que esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, y lo que les comentaba ahorita, o sea, todos los cuerpos funcionan de formas diferentes y no todos los cuerpos deberían tratarse como si fueran partos de alto riesgo. Entonces, desde que entendemos la importancia de no mecanizar los procesos de preparto, parto y posparto, pues nos damos cuenta de que no es solo un avance para la mamá y para ese bebé, o sea, es un parto muy positivo, una experiencia muy positiva para esa mamá y para ese bebé, sino que también a nivel de la institución también puede ayudar muchísimo, porque entonces esa mamá no necesitaría medicación, no necesitaría preparar una sala de cirugía, llamar a anestesiólogo, bueno, una cantidad de cosas, entonces también sería más rentable para los hospitales,
que se respetara también esa parte. Y el quinto principio es la unión. Entonces, debe asegurarse la no separación de la madre y del bebé para que en el momento de nacer, para que el desarrollo físico, emocional y mental de ambas partes pues prevalezca, ¿no? Entonces, esa importancia, ese minuto cero, el dejar conectado piel con piel la mamá y bebé es importantísimo para todo el proceso de vida, tanto de mamá como de bebé. En ese momento se está afianzando el vínculo entre mamá y bebé, en ese momento se está empezando el instinto de succión, entonces el bebé por el olfato va a empezar a buscar el seno, entonces el proceso de lactancia va a ser. Entonces es muy importante que se respete esa unión entre la mamá y el bebé para afianzar el vínculo entre ambos, para la salud emocional y mental de ambos y también a nivel físico, ¿sí? Y el hecho de que también pase el bebé por el canal vaginal también es supremamente poderoso porque el bebé está adquiriendo a través del canal vaginal, está adquiriendo las bacterias necesarias para fortalecer su sistema inmune y ahí para adelante, ¿no? Entonces el hecho de que pase por el canal vaginal lo que está haciendo es reforzar esa microbioma con la que ya viene el bebé dentro de la pancita, ¿cierto? Que comparten la misma microbioma de mamá y de papá, diferente a lo que se creía antes de que era un medio estéril. En realidad es un medio rico en bacterias, o sea, los seres humanos somos un cóctel de bacterias. Tenemos aproximadamente, por cada célula tenemos 10 bacterias. Entonces, el creer que estamos en un estado estéril o que los hospitales son estériles, pues es una falacia. En realidad estamos conviviendo con un montón de bacterias y cada persona tiene, incluso entre mujer y hombre, la microbioma es completamente diferente. Entonces, bueno, es supremamente importante ese proceso de que Vi, sale el bebé, pasa por el canal vaginal, es llevado al pecho y en ese momento el bebé por olfato va a empezar a buscar el seno, va a empezar a buscar el seno de la mamá y va a empezar el reflejo de succión. Ese reflejo se puede empezar a perder si ese tiempo no se da, ¿sí? Desde la Organización Mundial de la Salud se dice que el contacto piel con piel debe ser como mínimo, mínimo, mínimo 1 hora. Aquí lo que pasa es que hacen una visita de cortesía. Te lo muestran. Mira, es un varón. Adiós. Lo vamos Y a chao. pesar, medir vitamina K, vacuna, y la mamá. ¿Cómo fue? No sé. Yo no sé. Ni le vi los ojos, no sé. Sí, entonces, o sea, parece chistoso, parece broma, pero en realidad pasa y es bastante fuerte, bastante complicado. En cambio, pues en casa nosotros tratamos de que mínimo el contacto piel con piel sean 2 horas, ¿sí? Y que el corte del cordón también se ralentice, que no se corte tempranamente el cordón, porque dentro de la placenta hay una cantidad de nutrientes y de elementos importantísimos para el bebé y para el posparto de mamá también, que debe procurar que pasen, ¿sí? Por todo el cordón, ¿sí? Que pase el alumbramiento también, porque en los hospitales y en las clínicas cortan el cordón antes de que salga la placenta y, y bueno, también es tremendo. bueno, Vi, Entonces, cuéntanos, ya atravesando esto, cuéntanos un poquito, a grosso modo, cómo es un parto contigo. O sea, ¿qué pasa en ese momento? ¿Cómo es esa preparación? ¿Cómo llegan a ese momento? Llévanos a ese momento. de un parto en casa, em, bueno, hay una preparación en la gestación, ¿no? Tiene que haber un proceso de preparación. Hacemos como en las clases prenatales, tratamos de que haya una especie de hipnosis, de visualización, de cómo quieres que sea tu parto, porque la mente es infinitamente poderosa. Si yo siento y digo, no, mi parto va a ser terrible, créelo, o sea, ni con la mejor ayuda, ni con la mejor sí, herramientas que uno pueda tener, pues el parto va a ser diferente, ¿cierto? Entonces, lo primero que buscamos es que la mujer se conecte con esa experiencia de parto que ella quiere para sí, ¿no? Porque nunca se lo ha preguntado tampoco. Nunca ha dicho como, ay, yo puedo decidir si yo quiero mi parto de una forma o de otra. ¿Cómo quiero mi parto? ¿No? Entonces, empezar a descubrir cómo quieres que sea tu experiencia de parto es impresionantemente importante para ese momento. Entonces, que todos los elementos importantes para ti, todo lo que te genere placer, ¿sí?
es importante que esté. Si las flores, que los pétalos, que las velas, que si es un parto en agua, que esté la tina, que haya una persona, esa sí es la parte logística, que haya una persona encargada únicamente del agua, de la temperatura del agua, de que siempre esté a una temperatura más o menos de 37 a 38 grados, ¿no? Para que en el momento en el que vayan a hacer el bebé, mamá pasa a la piscina y pues esté calentita el agua y puedan hacer el bebé en el mismo medio en el que venía, ¿no? También es un parto bien, bien bonito. Entonces sí, las clases prenatales son muy importantes. Entonces tenemos una hora práctica y tenemos una hora teórica en donde aprendemos todas las herramientas, ¿sí?, que necesitan ellas entender, que necesitan volver a conectar con ese conocimiento que ellas ya llevan, porque el conocimiento lo tenemos dentro, ¿sí? Solo que nos lo han bloqueado y nos han dicho, no, todos los partos son súper peligrosos, que vas a enfermar, que no sé qué. Entonces sacarse de la idea de que el parto es un momento de enfermedad o una patología más de un hospital es importantísimo, ¿no? Cuando ya entendemos de que es un proceso completamente fisiológico, completamente orgánico, ya decimos, bueno, aquí hay un cambio grande, ¿sí? Me han tocado partos en medio de la montaña donde no llega. Me acuerdo uno que me tocó con cuatrimoto, que era el único vehículo que podía entrar hasta aquella Hasta el reserva. lugar. Ish. Y nada, o sea, algo de lo que era importante para mí que entendieran los papás de este bebé, era de que si este bebé era para este mundo, es para este mundo, ¿sí? Las parteras no jugamos a ser Dios, ¿sí? Somos puenteras, es el mismo canal de la vida y la muerte, es exactamente el mismo canal, exactamente, ¿sí? Cuando nos vamos a descansar y cuando vamos a nacer. Entonces, entendiéndolo desde ahí, entendemos que hay una fuerza superior que rige todo ese momento y que dice, bueno, o nace o definitivamente regresa a su hogar, ¿no? Entonces, cuando nos desprendemos de esa idea también de idealizar y de romantizar un poco ese momento, ya entendemos que, sí, que hay un proceso que vivir, hay que tener fuerza, hay que tener valentía para tener un parto, para parir y para tener un parto en casa también, ¿no? Hay que confiar profundamente en el cuerpo, hay que confiar profundamente en una misma, que, sí, mi cuerpo sabe gestar, así mi cuerpo también sabe cómo parir, ¿no? Entonces, todo ese proceso es importantísimo para que esa mujer se empodere y se sienta completamente segura, ¿no? Solo ella sabe cuando hay algo mal. Obviamente las parteras, antes de que algo vaya a andar así como emergente, ¿sí? Ya lo estamos sintiendo, ya estamos diciendo, mira, aquí pasa algo, ¿no? Y somos las primeras en decir, nos vamos para un hospital, ¿no? Pero en medio de lo que cabe, sí, sí es importantísimo que esa mujer se sienta muy segura de sí misma, que entienda qué es lo que va a pasar en el proceso y que lo disfrute. Es lo más importante, que ella disfrute toda esa experiencia que va a vivir. Si hay dolor, lo siento, lo dejo pasar. Si hay placer, lo siento. Porque todo eso es importante para esa mamá, ¿no? Está fortaleciendo a esa mujer que está pasando de esa transición de mujer a esa sabia, ¿no? Que están haciendo, no solo están haciendo un bebé, están haciendo también una mujer madre, ¿cierto? Entonces también es ese poder que le da el momento del parto y esa fuerza y esa berraquera para el posparto, que también es una aventura, y el posparto también tiene su oscuridad y es profundo y es tremendo el posparto. Yo ahí te quería hacer, bueno, me estás debiendo una respuesta y es la relación con la herbolaria, ¿no? Y cómo esto, digamos que si lo has hecho solamente a través de las mamitas o las demás parteras, o si lo has hecho, digamos, a través de otro tipo de formación, no sé, autodidacta, bueno, esto me gustaría como que lo pudieras precisar, atendiendo también a que, pues, como tú misma lo dijiste, ¿no? Desde que llegaste a este plano, pues tú ya tenías ciertos dones, digamos, innatos. Entonces me gustaría que lo pudieras precisar. Y sin que se nos escape del radar, esto que tú dices del posparto, ya lo quiero retomar con una pregunta muy particular, que es como una insignia, pues, de cualquier tipo de persona. Cuando
tildan a las mamás de una manera muy particular, ¿no? Pero primero, si quieres, respóndeme esto y ya te hago la otra pregunta, Victoria. Ujú. Bueno, mi camino en la arbolaria también ha sido primeramente muy intuitivo, ¿no? De sentir las plantas, conectar con las plantas y bueno, me acuerdo mucho con la partera Agustina Yalandá Tumiñá de Silvia, de Cauca, con la que llevo 5 años trabajando como aprendiz de ella. Ella siempre me ha dicho que cuando las niñas empiezan a jugar con la naturaleza, con las flores, con las plantas, a empezar a olerlas, a saborearlas, a recolectarlas, ya se va empezando a ver un camino, ¿no? La abuela dice que la partera no nace, la partera no se hace, sino que nace, ¿no? Ya ella viene caminando de otras vidas este proceso y aquí vienes como a reconocerlo y a recordarlo, ¿no? Entonces el conectar con las plantas es como una memoria, como reconectar con esa memoria antigua, ¿no? Dice la mayora Susana también de Puerto Rico que es una memoria como de los huesos, el conectar, esa necesidad de conectar con las plantas es una memoria de los huesos. Y sí, lo he aprendido con las abuelas, con las mayoras, y también con libros de herbolaria, pero en su mayoría la parte de la ginecología natural y la herbolaria con mayoras, Como mayoras mayores. de origen indígena, sí. Vale, o sea que, Victoria, esto también porque creo que es muy importante colocar un poco en contexto a nuestra audiencia. Tú no tienes propiamente, digamos, un título en algo de ciencias de la salud, de lo que, digamos, que tradicionalmente podríamos hablar como una carrera, no lo tienes, ¿verdad? Pero tienes No, es todo el conocimiento aprendido y aprehendido de las mayoras y también, pues, como tú mismo lo dices, de un camino que vienes recorriendo, muy seguramente desde vidas atrás. Eso lo quiero dejar muy claro, ¿correcto? sí, sí, así es. Listo. Así Y es. en ese sentido, Hay escuelas de partería. Aquí en ajá, Colombia hay una muy buena no, escuela de la ajá, comunidad muisca, que sí. es la Escuela Bachué, ¿no? Ellos Ah, ya dan certificados de partería y bueno, es una escuela muy bien organizada en Bogotá. oh, muy buen dato, no tenía la más remota idea. También a Suparupa creo que ya también están certificando parteras en Buenaventura. Ujú, Y ellas hace muchísimo tiempo tienen esta asociación de parteras y mucho del trabajo que ellas han hecho, pues gracias a todo ese trabajo es que también las parteras podemos, interculturales, tradicionales, podemos como trabajar aquí en Colombia en medio de lo que se puede con las instituciones, no solo con las instituciones de salud, sino también las instituciones de registro. Entonces también pues ha sido gracias a mucho del trabajo que ellas han realizado, ¿no? claro. Parteras Mi- que ya están más, muy bien organizadas. a diferencia, claro, es que creo que también tiene que ver mucho lo cultural, ¿no? Porque para allá iba la pregunta que te iba a hacer. ¿Tú qué crees que sea el factor elemental? Claramente es algo desde la cultura, pero ¿qué es lo que puede diferenciar el hecho de que mientras en Europa las parteras sí tienen como un reconocimiento, ¿no? Un estatus, por decirlo de alguna manera? Aquí son vistas, me perdonarás la expresión, ¿no? Pero son casi como un chiste. Ay, pero una partera, pues vaya al hospital y uno es como, espere. Ujú. No solamente es una interpretación de vida, sino también es como el poder de decisión que puede tener una mujer, porque tienen que necesariamente seguir la conducta del sistema, ¿no? Pero pues tú, digamos, desde tu experiencia, ¿no? Y partiendo que eres una mujer joven, pues ¿cuál es la noción que tú tienes o cómo lo ves tú? ¿Por qué crees que esté tan, digamos que diferencialmente, pues, segmentado entre allá y acá? Yo creo yo creo que es algo cultural también, ¿no? El hecho de que pongamos a los médicos en un pedestal es casi como un dogma, ¿no? El que ellos dicen las cosas y las cosas son así, 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 entonces no hay forma de debatirlas, ¿no? Porque pues, ¿quién tiene el título de medicina, ¿no? Em, entonces, eso en Colombia, la tituloterapia en Colombia afecta bastante, bastante a todo lo que es, a todo lo que intenta ser diferente, ¿no? Y en Europa, pues nos llevan una ventaja cultural impresionantemente grande. Lo que les comentaba ahorita, o sea, las parteras en Europa son las que hacen los estudios científicos, son las que publican en las revistas científicas, y acá somos vistas como chamanas raras, yerbateras, ¿sí? Entonces, Ok.
No, pero Entonces, sí, no, y es que me lo han dicho en hospitales, ¿no? Como, a ver, parterita, entonces aquí qué va a sacar, va a sacar sus hierbas y no sé qué, o sí, sea, es como que que el lenguaje de ellos es bastante, bastante agresivo. Y nuestra respuesta tiene que ser muy diplomática y muy, muy amorosa en medio de lo que cabe, pero sí, eso es lo que tenemos que vivir también en las oficinas de registro, de, pero ¿por qué no vino? ¿Por qué no lo tuvieron en el hospital? No sé qué, les vamos a negar el registro, entonces nos tocan tutelar. Bueno, aquí a mí me ha colaborado muchísimo la defensora de género de la Defensoría del Pueblo. no. En cuanto a eso, en cuanto a cuando a una mamá se le están negando los derechos, cuando a un bebé se le están negando el derecho al registro. Entonces, bueno, nos toca, es una batalla larga, es una batalla y yo digo que está a largo aliento porque no es algo que vayamos a solucionar justo ahora, ¿no? De que los médicos entiendan esto. En muchos hospitales ya se habla de parto respetado, parto humanizado y ellos creen que humanizar el parto es simplemente decirle a esa mamá por el nombre o tener unas pelotas grandes de fútbol en las salas de parto donde ellas puedan medianamente hacer movimientos, ¿sí? Pero hasta ahí, ¿no? Si el médico dice medicalización, pues es medicalización. Si el médico dice episiotomía, pues se realiza la episiotomía. Si Vic, define la una posición en la que esa preguntita. mamá va a parir, pues esa mamá va a parir de cúbito supino, sí o sí. Entonces, en cuanto a infraestructura, en cuanto a la conciencia que tengan los médicos sobre el respeto que se debe tener hacia las mujeres, todavía nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una mamá puede sugerir que dentro de la clínica, pues con los cuidados de la clínica, no sé, puede asistirle a una partera, No, ¿no? no, 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 no. No, 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 no. De No, hecho, en los pues hospitales, yo creo que los médicos no lo ven. En Bogotá sí, en un hospital, no me acuerdo en qué hospital es, pues es que lo que les comentaba es que estas hermanas muiscas de la comunidad Bachué, pues se han organizado bastante bien y, bueno, tienen escuela de partería en Bogotá y Ujú. ellas ya tienen el aval y el permiso en una que otra institución de poder trabajar con sus métodos, con sus plantas medicinales y con sus formas dentro de la institución, pero eso no pasa en el resto de Colombia. Entonces, como una excepción realmente, pero por eso dices Es que una no, excepción, no, aunque en esa institución se puede, pero realmente no es algo que se sí. No es maneje. algo generalizado, sí. No, y además que yo creo que los médicos las verían, o sea, si lo que tú dices, nada más la forma despectiva en la que se refieren a ustedes, pues que será tenerlas ahí en la sala de parto. No, yo creo que no será una Sí, experiencia la muy verdad que se favorable ni para sienten la mamá ni bastante para ustedes. invadidos. Ellos se sienten bastante invadidos con la figura de una partera dentro de ese espacio y más que le esté, según ellos, dando órdenes, diciendo como, ven, por favor, ¿será que podemos verticalizar la camilla? Podemos cambiarla de posición, va a ser mejor un cúbito lateral para ella, está pidiendo que la cambien de posición. Entonces los médicos son como, no, como así? O sea, toda la vida lo hemos hecho así, no lo vamos a venir a cambiar ahora, ¿no? Y toda la Ujú. vida son que 50 años. En realidad, antes Ok. de esto, todos los niños nacían por partera en casa. Sí, Ujú. todos los niños, eso no era cuento de médicos, era cuento de partera, los nacimientos eran, sí. Ya en Vic, caso de complicar algo, ya sí iban a una institución, pero antes no. eso te iba a preguntar, por ejemplo, en la experiencia que tú has llegado a tener, porque entiendo que, claro, hay un punto donde ustedes, en aras justamente pues de poderle brindar la mejor experiencia, ¿no? De este parto positivo a la mamá y al niño, pues el ideal hacerlo en casa. Pero Ujú. digamos como cuáles son las alertas que ustedes dicen como, no, ya en definitiva esto no se puede tocar en una institución, ¿sí? Eso sería como lo primero que te quisiera preguntar, pero también si te ha llegado a tocar lugar, digamos como situaciones, como por ejemplo la que nos dijiste, una cuatrimoto para llegar, o sea, estamos a horas de una clínica. Igual no, igual nació en casa, no hubo forma, no hubo necesidad de utilizarla. Pero Ah, en bueno. ese parto, por ejemplo, fue como muy bonito ver a ese mamá y ese papá súper empoderados y decir como, no, o sea, para nosotros es importantísimo que nazca dentro del territorio, que nazca aquí en su hogar, en el fuego del hogar, ¿no? Con ese calor de hogar, ¿no? Para ellos decían, bueno, tenemos un plan B y ahí está la cuatrimoto en cualquier momento, pero, A 3 horas de cualquier pero no, lugar. pero para ellos siempre, o sea, para nosotros las parteras siempre es importante que haya un plan B, siempre, ¿sí? Del Mm, 100% de los partos, tan solo el 8% necesita
resolver un tipo de emergencia, ¿no? En el parto. Y de ese 8%, tan solo el 2% necesita una intervención clínica con urgencia. Del 100% de los partos, tan solo el 2%. Entonces, siempre hay que tener en cuenta ese 8, ese 2%. Entonces, siempre tiene que haber un plan B dentro de esa estructura de lo que es el parto en casa. Claro. ¿Sí? No hemos, a mí en los años que llevo parteando, no he tenido como una emergencia que amerite una hospitalización, pero muchas veces una mamá dice, no, yo ya estoy cansada, prefiero ir al hospital, no sé. Entonces decimos, bueno, tienes esta opción, si de verdad lo quieres, dale, vamos. Pero pues no me ha llegado a pasar un caso así, una placenta previa, un prolapso de cordón, de útero, algo así, no. Vaya. Quería preguntarte, eh, en toda esta experiencia, si tú tienes algún libro, alguna serie o alguna película que tú sientas que como que te toca con este tema y que tenga o que signifique para ti un antes y un después. En cuanto a la partería, O hay puede ser en varios tu vida en general, documentales. no importa. Hay varios documentales. Hay uno que se llama Le Premier Cri, en francés, El primer llanto, que es una película súper bonita y muestra cómo son los partos en diferentes territorios en el mundo, ¿no? Entonces muestra, sí, partos en casa, partos hospitalarios, partos en medio de la nada, en África, en muchas partes, ¿no? Entonces me parece una película, un documental supremamente bonito. Eh, Está esa, está... No, es que hay muchas películas, ahorita me corchaste. Y Muchas no era la películas idea. bonitas. Hay una que se llama Parir en Movimiento, creo que es que se llama, un documental del doctor Michel Oden, que es uno de los ginecobstetras más renombrados para nosotros las parteras, porque pues es un médico que decidió observar la partería y darse cuenta de que sí, de que en realidad los médicos estaban haciéndolo no tan bien. Y se dio cuenta de que devolverle el protagonismo a la mujer en el parto era importantísimo, ¿no? Entonces hizo unos documentales y tiene una cantidad de libros preciosos, preciosos, preciosos. Hay uno que se llama, em, ay, se me acaba de olvidar el nombre. Ay, hay tantos libros de Michel Odent. Hay uno que se llama Parir, que no lo escribió él, pero también es muy bueno. Está la fisionomía del amor, escrita por Michel Oden. Bueno, tiene una cantidad de libros impresionantes, impresionantes, son súper, súper bellos. Ok. Recomendadísimo el doctor Michel Oden para aprender sobre Yo parto. generalmente hago esta pregunta de una manera diferente, pero hoy la voy a hacer aplicada un poco a lo que hemos hablado. Si tú tuvieras la oportunidad de devolverte en el tiempo, al momento de que estabas en la clínica con tu pues, nacimiento, y te vieras ahí, no puedes hacer absolutamente nada más que hablar contigo misma. ¿Tú qué te dirías? ¿Qué me diría a mí misma? Sal corriendo. Ah, no, tira. Ve y lo tienes detrás de la clínica. Recoja esto que yo la llevo. Te puedes guerrera, salte corriendo. Con esa jeringa, chuza al solar, no mentiras. Eh, no sé, ¿qué me diría a mí misma? Nada, confía, mucha fuerza, confianza, sí, confiar en el gran espíritu, como le digo yo, el gran misterio. Y bueno, las situaciones que tengan que pasar también son aprendizajes. Yo creo que si mi parto hubiera sido diferente, tal vez no me hubiera dedicado a la partería también, ¿no? El sentir esta necesidad tan grande de que otras mujeres sepan cómo funciona el cuerpo, sepan y conozcan los derechos a los que tienen, ¿sí? Que sus bebés también tienen derechos y que ellos también tienen la necesidad de nacer en un ambiente diferente. Entonces me diría eso, confía que estás acompañada,
de la Gran Madre y el Gran Espíritu está contigo. Ok. Entonces, yo creo que eso también me daría muchísima fuerza en Y ese al, momento. al respecto, ¿qué sería una creencia que tenías antes que ya no compartes ahorita, que ya dices no? Yo creo que después de mi experiencia de parto, como que me volví muy radical. Dije como todos los partos deberían ser en casa, que no sé qué. Y me acuerdo que el parto de una amiga partera, retesa, esta mujer es una mujer mexicana, retesa, y en su trabajo de parto, nada, fueron 72 horas de parto. 72 horas de parto. No tuvo ninguna emergencia para que ameritara ir al hospital, pero fue Pero demasiado tiempo, larguísimo. ¿no? Claro. Larguísimo. Entonces, bueno, entró al temazcal, hicieron, no sé qué, estuvo con varias abuelas impresionantemente poderosas que admiro muchísimo, pero finalmente ella dijo, bueno, vámonos para el hospital, ¿sí? Y fueron al hospital, le pusieron un poquito de oxitocina y ¡plup! El bebé nació. Entonces, no es que estemos peleadas contra el sistema, la verdad quisiéramos trabajar de la mano con los sistemas de salud, pero también no, pues no vamos a ceder, o sea, no vamos a decirle sí a todo, ¿sí? Sabemos a que tenemos derecho, sabemos cuánto es necesario y cuánto no este tipo de medicina. Eh, entonces sí, mi visión ha cambiado mucho, siento que antes era mucho más radical, siento que todavía soy muy radical, pero, pero sí siento que ha cambiado bastante, bastante esa visión. Como que para mí siempre es importante que haya ese plan B, que la gente conozca y que sepa que esa opción tiene que estar sí o sí ahí, que tiene que haber un carro disponible las 24 horas en ese momento en el parto y que tiene que haber un conductor diferente al papá, que se va a poner nervioso y se va a asustar. ¿Sí? Una persona tranquila que pueda manejar mientras estamos ahí con mamá, atendiéndola y acompañándola en una situación de emergencia, en caso tal. Entonces, sí, siento que esa visión ha cambiado bastante, esa forma de ver los nacimientos Ok. y entender también de que son los bebés los que finalmente deciden dónde nacer. Como canalizadora me ha pasado muchas veces y espero que no se haga muy larga la conversación No te porque preocupes. me dan como, ay, yo no me callo. Me ha pasado muchas veces en parto que nada, la mamá llega a 5 y nada que avanza y me pongo a canalizar los bebés y me dice el bebé como no, a mí me dijo mi mamá que no naciera hasta que llegara la abuela. La abuela está en Estados y yo, mamá, ¿dónde está la abuela? En Estados Unidos, pero llega como en un mes. Yo, no, mamá, te toca hablar con el bebé y decirle que ya es hora. Sí, los bebés entienden todo literal, todo literal. Y la gente cree que ellos no entienden, son seres supremamente conscientes, supremamente despiertos, pero entienden todo literal. Tú le dices, bueno, ya es hora, tienes que nacer y pasa eso, ¿no? Entonces la mamá le habla al bebé, le dice, mi amor, te estamos esperando, está acá toda tu familia esperándote, no importa si no llega la abuela para el parto, te va a conocer en el posparto, no sé qué, y en ese momento ya avanza y llega de 5 a 10 en menos de media hora, una hora, ¿sí? Cosa que los médicos no, o sea, no No dimensionan, ¿no? Para ellos coinciden. es Ajá. irreal, para ellos O es sea, es irreal este tipo de cosas. como que lo que nos estás diciendo es que los niños tienen como esa conciencia Y ese poder de Sí, total, decisión. y Desde... uno total, son teniendo ellos los que conciencia deciden en su momento nacer. y uno Ujú. teniendo esa conciencia como a que viene acá. Yo no quiero salir, si supiera qué pecadito lo que le espera aquí afuera. Y en Qué Colombia, miedo. ¿Para qué? Déjeme acá. Sí, pues ellos tienen totalmente claro, tienen totalmente claro que vienen, ¿no? Tienen son muy conscientes, la verdad, son niños muy conscientes y saben exactamente a qué vienen, ¿no? Desde la partería también se dice que los niños que vienen enmantillados, que vienen con la membrana íntegra, ¿sí? Antes de que rompan fuente en el momento del parto, en el que va saliendo la cabecita, que en ese momento se rompe la fuente, decimos que es un parto mantillado. Y desde la partería tradicional, desde hace mucho tiempo se dice que estos niños ya tienen un conocimiento, que saben de dónde vienen y saben a qué vienen, ¿no? Que ya traen su mochila puesta y ya tienen su conocimiento y la total conciencia de por qué y para qué, ¿no?
¿Tú te Entonces, viste esa cuando entendemos película? esto, sabemos perfectamente, sí, o sea, nos entregamos totalmente al gran misterio y que tenga que ser lo que tenga que ser, ¿no? Lo que se ve haya decidido que sea, ¿no? Y esa placenta también, lo que haya decidido esa placenta también a nivel de espiritual para acompañar a ese ser en todo ese tránsito de vida, ¿no? ¿Te viste esa película de Soul, la de Disney? Y es muy Ok. bonito. O no sé si uno está ya bien tranquilo, uno a razón de qué. Uno a razón de qué viene a echarse esta cruz encima, oiga. ¿Como para qué? Sí, como Como aquí. para que Si uno está y ya la 3D, tranquilo. tranquilo, es un aprendizaje. Venir a la 3D es de mucha valentía, porque en otras dimensiones no se puede percibir, no se puede entender el sufrimiento, no se puede entender muchas de las cosas que para nosotros es como la realidad, ¿no? Entonces venimos acá a aprender y a sanar un montón de cosas que venimos cargando y la 3D es una de las dimensiones más densas, ¿no? Y pasar por acá es de valientes, no es fácil, no es Sí, yo fácil creo que para nada. nosotros estando allá somos demasiado valientes porque uno ve ese panorama, yo no sé, o sea, nosotros allá tendríamos que tener una gana de verdad, de masoquismo en la vida, porque yo me boto a la tierra, papito, de verdad. A mí a veces me salen con ese cuento y digo, oiga, yo de verdad he sido muy valiente desde allá porque yo a razón de que querrían hacer acá con esto que me tocó. Son de que... Sí. Pero y quería preguntarte, que nos dieras como ese primer consejo o esa primera palabra que quieras darle a una mamá gestante que quiera tener o iniciar su parto de una manera menos médica, menos clínica y hacerlo Ujú. de esta manera ancestral como nos has enseñado. Sí, hay que confiar profundamente en el cuerpo, hay que confiar profundamente de que ese conocimiento ya lo tenemos, como dicen las abuelas, en los huesos, en el ADN, está dentro de nosotros ese conocimiento y hay que recuperar esa sabiduría y hay que recuperar esa autonomía para poder decidir, ¿no? Esa soberanía sobre nuestros cuerpos también es una lucha, ¿sí? Ante el patriarcado que también se mete por todas partes, ¿sí? Se quiere meter dentro de nuestros cuerpos, se quiere meter con nuestra salud. Entonces, el conocer cómo funcionan los ciclos de la mujer, conocer cómo funciona el cuerpo, es vital para nosotras empoderarnos y dejar de creerle al sistema todo lo que nos quieren vender y, y entender de que la salud está al alcance de nuestras manos, está en nosotras, no hay nada externo que nos pueda hacer bien o nos pueda hacer mal si nosotros lo permitimos, ¿no? Entonces, esa soberanía es importante entenderla, ¿no? Cómo funciona el cuerpo, escuchar y sentir el cuerpo es importante, escuchar nuestro útero, conectar con nuestro útero es supremamente importante, entender que ciclamos también como la luna, de que no estamos igual en la etapa lútea que en la etapa ovulatoria, que en nuestra etapa menstrual. Entonces, identificar cómo estoy en cada una de esas etapas es importantísimo, incluso antes de que llegue nuestra menarquia, ¿no? En la primera luna, entender de que el cuerpo es infinitamente poderoso, es infinitamente sabio y hay que ritualizarlo, ¿no? Hay que agradecerle a ese cuerpo de mujer que nos permite entender esta realidad, ¿no? Cuando nos empoderamos con nuestra salud, hay un cambio profundísimo, ¿no? Y empezamos a entender de que todo depende de cómo está nuestra salud emocional, cómo está nuestra salud mental, cómo está nuestra alimentación, es vital para que todos los procesos fluyan, ¿no? Yo digo que el estómago, el sistema digestivo es como nuestro segundo cerebro y, y así debe tratarse también, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Debemos cuidar nuestra salud intestinal para que todo fluya bonito, ¿no? Mi Nuestra estómago no salud es tan, emocional, mental, etérica, todo depende también de eso, mi de cómo está estómago no nuestra es tan pilo a digestión. ratos, entonces. Vicky, te iba a Entonces, decir, ¿cómo está tu alimentación? ah, te contara, me pegas. No, mentiras, mentiras, mentiras. No, yo en los últimos años he adquirido bastante conciencia al respecto y ya no es como que sí, sí, también no sé mucho al respecto, pero entiendo que uno tiene que aprender de formas más, por decirlo de alguna manera, saludables y no sé, como alimentación consciente de alguna manera, como
no comer por comer y comer todo, no, sí, y sí he entendido que hay ciertas cosas detrás de eso que son también muy, muy importantes para uno. Pero bueno, Vicky, ya terminamos nuestra sesión, muchísimas gracias y ¿Qué vamos a ver? quiero aprovechar para recomendarte una película, bueno, no sé si de pronto ya la has visto. La película se llama Madre, es con Jennifer Lawrence y es una película que, ay, pues es que la quise traer hoy al episodio porque, espérate que el perro del vecino está ladrando y va a salir en el episodio. Listo, ya se cayó Milo. Es una película que habla sobre para mí es metafórica. Jennifer Lawrence hace metafóricamente el papel de la madre tierra. Y entonces su esposo es como Dios y luego tienen que traer a Jesucristo acá y a Adán y Eva y todo es muy metafórico y la película es una locura completa y uno termina como no entendiendo. Cuando yo la primera vez que vi esa película dije que acabé de ver porque es una vaina rarísima que uno no entiende, pero luego ya cuando la vi la segunda vez entendiendo un poquito más cosas, habla sobre cómo la madre tierra pues ha tenido que pasar por muchas cosas, cómo Dios dispone eso, luego ya los hijos abusando de ella de una manera espectacular. O sea, no, es una película que deja uno como que te resetea completamente. La película es una genialidad. Siento que es una película que es bastante infravalorada y que deja un montón, así que se la recomiendo. Se llama Madre y es con Jennifer Lawrence. Entonces, pues, mi estimado Luis, no sé si usted tenga algo más que decir al respecto. Pues la verdad yo creo que es un tema muy, muy, muy largo, Victoria, Demasiado. pero yo creo que para una primera parte está genial. De verdad, muchas gracias por habernos permitido conocerte, por haber profundizado un poco en este tema de la partería, por habernos, yo creo que ayudado a deconstruir un poco ese imaginario, ¿no?, que está tras las parteras, pero adicionalmente, pues por permitirnos también un poco, digamos, desde tu perspectiva, no solo como partera, sino también como mujer, ver cómo no necesariamente es algo que está, digamos, como en contraposición del sistema, sino que se utilizan herramientas justamente en términos del derecho para poder empoderar a las mujeres y que puedan ellas ser, pues, digamos, dueñas de su propio cuerpo en un momento tan importante, ¿no? Y tan, digamos, personal como el parto, pero adicionalmente que se pueda ir posicionando esta idea de que no necesariamente tienen que estar, pues, en una clínica como lastimosamente te tocó a ti chupando frío, sino que pueden hacer de este momento algo, pues, muy sagrado, muy en familia, muy íntimo, para que pues justamente pues este dar a luz sea algo pues mucho más llevadero y sea una experiencia realmente que les permita entrar como en esa consonancia y en esa armonía con sus hijos o hijas y no pues donde, como tú dices, lastimosamente son vistas solamente como un número más. Entonces, de verdad, muchas gracias por habernos permitido este espacio, Victoria. Me acordé del primer parto que recibí, es que he acompañado muchos como aprendiz, pero que yo recibiera, sí, ya ahorita haciendo memoria, ya me acordé. Sí, fue un parto bien, bien bonito, fue un parto bien lindo. Era de unos amigos también que estaba acompañando en la gestación y nada, fue un parto bien, bien, bien especial, bien, bien lindo. Estaba con la mayor Agustina. Sí, no, y estaba con la mayor Agustina y ella fue la que Claro. me dijo, fue el primer parto que acompañé con ella. Y yo le dije, no, yo llevo mucho tiempo, pero ya aprendí, yo todavía estoy aprendiendo, todavía estoy aprendiendo. Y ella en ese momento me dijo como, no, mire a ver las plantas, qué se dio, que no sé qué. Y fui mirando por intuición a ver qué había en el jardín para darle a mamá. Fue un parto muy largo, fue un parto de 32 horas, pero fue un parto en casa. Entonces, cuando fui a recibir el bebé, yo estaba ahí esperando que la mayora lo recibiera y la mayora me dijo, mamita, le tocó recibirlo a usted, póngase los guantes que yo lo observo a ver cómo hace el trabajo. Y así fue. Cuando recibí a ese bebé, sí me acuerdo perfectamente de haber sentido bajar la cabecita, así tal cual como la visión que tuve con la abuela Martina. Ajá.
sentir el calorcito de la cabeza del bebé, el peso, el líquido amniótico recorriendo mis manos, y entré así como en shock y empecé a llorar. Así muy fuerte. Wow. La mamá casi que era como, ¿estás bien? Y yo, sí. Tiene una experiencia mística, pero sí, sí, tranquila. Tú sigue tu parto. No sé qué en tu parto, perdón. No, claro. Muy especial. Fue muy Exacto, se bonito. iba a decir. Y Con mucho gusto, me alegra conocerlos, me encanta haber estado compartiendo este momento con ustedes, compartiendo este tema que amo tanto. Entonces, nada, muchísimas gracias por abrir el espacio y nada, muchas gracias. bueno, Vic, no, con mucho gusto. Y sí, como dijo Andresito, pues invitadísima para un segundo episodio. Y pues nada, o sea, aquí con los brazos abiertos y verdad, gracias por haber permitido que a través de tu voz y de tu experiencia, pues las mujeres puedan empoderarse un poco de sus cuerpos, de sus vidas y sobre todo pues de un momento tan especial como es el dar a luz. Así que pues de verdad, muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. A ustedes, muchas gracias por la invitación, chicos. Feliz tarde, feliz presente. Gracias, Víctor. Eh, bueno, mis estimados, entonces muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más. Gracias Camilo por habernos acompañado. Gracias Vic por tu sabiduría ancestral, se le dice, Sí. en cuanto a temas de partería, porque pues es muy raro, poco común ver una persona tan joven y de nuestra generación que tendría la mente en otro lado, pues hacer este tipo de prácticas. Entonces es súper interesante. Oiga, qué capítulo tan chévere, ¿no? Y tan particular, me parece Sí, a mí. Y me de este parece muy tipo de bacano. cosas también debemos saber nosotros. Tal cual. No puede Bueno, ser algo ajeno del hombre. Así pues que, sí. muy Bueno, mis bacano. estimados, entonces un abrazo, que pasen un feliz resto de día, que sea la hora que nos estén escuchando, y nos vemos en un próximo episodio entonces. Eh, Cuídense. Chau. Chao. Chao.